Introducción sobre la vida y obra de Max Weber. Max Weber nació en Erfurt el 21 de abril de 1864. Su padre era abogado e hizo carrera política dentro del Partido Liberal Nacional, primero como diputado en la Cámara de Diputados prusiana, 1897, y después de la unificación de Alemania en 1871 como diputado en el Parlamento Federal, Reichstag, desde 1872 a 1884. Max Weber estudió Derecho, Economía e Historia en las universidades de Heidelberg, Berlín y Göttingen, obteniendo el grado de doctor en 1889. Su carrera académica como profesor la comenzó en primera Universidad de Freiburg, donde desempeñó una cátedra de economía entre 1894 y 1896. Su lección inaugural en Freiburg sobre el Estado Nacional y la política, Der Nationalstaat und die Wirtschaftspolitik, tuvo un gran eco entre la intelectualidad alemana y en ella ponía ya de manifiesto sus planteamientos críticos sobre la ciencia económica que se solía practicar en su época, así como sus ideas sobre la significación política de la nación. De Freiburg pasó inmediatamente a la Universidad de Heidelberg, pero una profunda crisis nerviosa le obligó a abandonar la docencia universitaria y toda actividad pública entre 1897 y 1903. A partir de este año comienza de nuevo su actividad investigadora, pero no la docente, y participa intensamente en las actividades de la Asociación de Política Social y en la Sociedad Alemana de Sociología, de la que fue socio fundador. En los años anteriores a la Primera Guerra Mundial realiza sus investigaciones sobre sociología de la religión, China, Japón, India, el judaísmo y el islam, y varios importantes trabajos sobre teoría de la ciencia. En esta misma época tiene también terminada la parte principal de su colaboración para un libro colectivo, Grundrisse der Sozialökonomie, Elementos de Economía Social, que se publicaría en 1922 bajo el título de Wirtschaft und Gesellschaft, Economía y Sociedad, y que incluiría además otros escritos compuestos con posterioridad a aquella contribución. Durante la Primera Guerra Mundial, Weber, como oficial de reserva, estuvo encargado de la administración de los hospitales en Heidelberg. Su posición ante la guerra estuvo caracterizada por un elevado patriotismo, que se diferenciaba con claridad, sin embargo, del generalizado chauvinismo de sus contemporáneos, lo cual le mereció de nuevo el respeto entre los estudiantes socialistas y los integrantes del movimiento juvenil, que buscaban por entonces una persona de prestigio como su propio mentor y guía intelectual en su oposición a la sociedad burguesa y a la guerra. Algunos de estos estudiantes se acercaron a Weber solicitando su cooperación en unas reuniones celebradas en el Castillo Lauenstein, en Turingia, durante 1917, a las que asistieron también afamados profesores como Meinecke, Jaffe, Sombart y Mies. En esas reuniones Weber atacó fuertemente los defectos y deficiencias del régimen guillermino, pero no aceptó los planteamientos pacifistas de los estudiantes ni su visión idealista de la actividad política. Durante el invierno de 1917 a 1918 Weber continuó en Heidelberg periódicamente estos contactos con estudiantes y profesores en los que se discutían temas políticos de actualidad. Entre los estudiantes con los que Weber discutió el más eminente fue el dramaturgo y pacifista Ernst Toller, que durante la revolución de 1918 a 1919 en Alemania llegaría a ser comandante militar de la República de Baviera. El análisis de la situación política de su país le ocupó a Max Weber especialmente durante los años de guerra, publicando numerosos artículos en el periódico Frankfurter Zeitung sobre la situación presente de Alemania y sobre su futuro tras la guerra. Una serie de esos artículos formó el libro Parlamento y Gobierno en una Alemania reorganizada, Parlament und Regierung im Neugeordneten Deutschland,
publicado en 1918. En el semestre de primavera-verano de 1918 aceptó una cátedra de economía en la Universidad de Viena, que no continuó después, pasando a la Universidad de Múnich al año siguiente. Después de la guerra Weber participó activamente en la reorganización política que tuvo lugar en Alemania a consecuencia de la caída del sistema político monárquico. Los viejos partidos políticos no estaban en condiciones de adaptarse a la nueva situación y se crearon otros nuevos o se transformaron los antiguos. Weber militó en el Partido Demócrata, Deutsche Demokratische Partei, DDP, fundado en noviembre de 1918 y que era el partido que recogía el liberalismo de izquierda. Además de este partido liberal existió efectivamente otro partido liberal de derechas, el Partido Popular, Deutsche Volkspartei, DVCKP, fundado asimismo en las últimas semanas de 1918. Estos dos partidos liberales, junto con el Partido Católico Centrum, ocupaban el espacio político existente entre el Partido Conservador, DNVCKP, y el Partido Socialista, SPD. Su compromiso con el partido DDP le llevó a desplegar una intensa actividad política durante la campaña para las elecciones generales a la Asamblea Nacional Constituyente, que habría de elaborar la nueva Constitución Republicana de 1919, Constitución de Weimar. Weber, que había colaborado estrechamente con el padre de la Constitución, Hugo Preuss, no logró salir diputado, pues las organizaciones regionales del partido lo colocaron en una lista y en un distrito con muy pocas probabilidades de éxito. Este comportamiento del partido y su fracaso electoral personal le produjo a Max Weber una honda decepción, que marcó su distanciamiento y su crítica al funcionamiento de los partidos políticos. Sus reflexiones sobre la política las plasmó en una célebre conferencia pronunciada ante miles de estudiantes en Múnich, en enero de 1919, que llevaba por título La política como profesión, Politikerberuf. Aunque reconocía que la política era su amor secreto, decidió abandonar el partido político y volver a la docencia universitaria en la Universidad de Múnich, pues se consideraba a sí mismo, antes que nada, como un científico. Y el científico y el político son dos tipos humanos distintos y aún contrapuestos. En abril de 1920 escribía en una carta, el político debe y tiene que llevar a cabo compromisos. Pero yo soy por profesión un científico. El científico no puede celebrar ningún compromiso ni tampoco oculta los disparates. En la primavera de ese mismo año de 1919, Max Weber formó parte de la delegación alemana en las negociaciones de paz en Versalles. Viajó a París con el conde Montgelas, Hans Delbrück y Albrecht Mendelssohn Bartholdy para redactar con ellos la respuesta alemana al escrito de las potencias vencedoras sobre la culpabilidad alemana en el estallido de la Guerra 1-2. A la vuelta comenzó sus clases en la Universidad de Múnich semestre de verano sobre las categorías más generales de la ciencia social. En el semestre de invierno de 1919 a 1920 explicó historia social y económica, Abriss der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, y en el semestre de verano de 1920 dedicó sus lecciones a la teoría general del Estado, Allgemeine Staatslehre und Politik y al socialismo. En junio de 1920 cayó enfermo de pulmonía y murió el 14 de ese mismo mes. Después de su muerte se publicaron las colecciones de artículos sobre los distintos temas de que se había ocupado. En 1921 se publicó el segundo volumen de artículos sobre sociología de la religión, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. También en 1921 se publicaron los escritos políticos, Gesammelte politische Schriften. En 1922 se publicaron los artículos sobre teoría de la ciencia, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, y también economía y sociedad, Wirtschaft und Gesellschaft,
que es realmente una reunión de trabajos de distintos periodos, ordenados por Marianne Weber según su propio criterio. En ese mismo año se publicó asimismo, en la revista Preußische Handbücher, el artículo sobre los tres tipos puros de dominación legítima. Un estudio sociológico, Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft. Eine soziologische Studie. Finalmente, en 1924, Marianne Weber editó los artículos sobre sociología y política social, Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, y los artículos sobre historia social y económica, Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Sobre el contexto histórico cuando en enero de 1919 Max Weber pronuncia las conferencias que se publican en el presente volumen. Alemania se encuentra en una profunda transformación general después de la guerra y del hundimiento del sistema político monárquico de Guillermo II. Estas dos conferencias de Max Weber, que desarrollan temas y planteamientos de años anteriores, toman al mismo tiempo en consideración estas circunstancias históricas. En ambas ocasiones son muy numerosas las referencias de Weber, explícitas o implícitas, a los acontecimientos de la época y a algunas posiciones teóricas adoptadas por intelectuales y políticos. En noviembre de 1918, en efecto, se puso fin a la guerra y a la monarquía de Guillermo II dentro de un estallido revolucionario que se extendió por toda Alemania. Antes de llegar a esa situación se habían introducido algunas reformas en la Constitución de 1871 que significaban la conversión del sistema político vigente en un sistema de gobierno parlamentario y Prusia había adoptado finalmente el sufragio universal, igual y directo 3. Pero la evolución de los acontecimientos en el frente de guerra y el proceso de petición de paz formulada, por el canciller alemán, el príncipe Max von Baden, al presidente norteamericano Wilson en la noche del 13 al 14 de octubre, iba a mostrar muy pronto que la reforma del sistema de gobierno no era suficiente y que se estaba demandando realmente una nueva forma de Estado, la República. A los alemanes, efectivamente, les parecía incomprensible la derrota militar, pues la propaganda oficial no había dejado de anunciar la proximidad de la victoria. Cuando la opinión pública conoció la realidad, acusó a los dirigentes de haberla engañado y de haberles hecho forjar falsas esperanzas para que aceptara enormes sufrimientos y sin provecho alguno, en definitiva. El régimen imperial aparecía como culpable de la catástrofe y su eliminación parecía una reivindicación evidente. El 9 de noviembre se proclamaba en Berlín la República, primero por Seidemann, miembro del Partido Socialdemócrata, SPD, y pocas horas después por Karl Liebknecht, antiguo socialista escindido del partido y defensor de la revolución. El canciller Max von Baden anunció ese mismo día la abdicación del emperador, dimitió él mismo y entregó el gobierno al socialista Friedrich Ebert, que pasó a ser canciller. Este formó un gobierno de 6 delegados del pueblo, 3 procedentes del Partido Socialdemócrata, SPD, y los otros 3 de los socialistas independientes, USPD. Al día siguiente este gobierno fue confirmado por una asamblea de los consejos de obreros y soldados de Berlín y sometido al control de un comité ejecutivo de los consejos de obreros y soldados del Gran Berlín. Estos consejos, tan importantes en los primeros meses después de la guerra, se habían ido formando de manera espontánea por toda Alemania y desde ellos se fueron formando los gobiernos en los distintos Länder 4. Los consejos de obreros y soldados no tenían, en realidad, un programa político determinado. Se habían formado para llenar el vacío de poder que significó el hundimiento del régimen monárquico, pero las distintas orientaciones políticas los entendían de manera muy diferente. La extrema izquierda, como el grupo Espartaco, Spartakusbund, aspiraba a una dictadura de los consejos, todo el poder a los consejos, soviets.
La izquierda más moderada quería que los consejos de obreros y soldados pudieran ser una alternativa a la democracia parlamentaria. Otros, sin embargo, querían que fuesen solamente un complemento de la democracia parlamentaria. En el Partido de los Socialistas Independientes, USPD, se enfrentaban estos distintos planteamientos, mientras que en el Partido Socialdemócrata, SPD, por el contrario, se optó decididamente por un sistema de democracia parlamentaria y por una rápida convocatoria de elecciones generales para formar una asamblea constituyente que redactara una nueva constitución. La doble independiente proclamación de la República manifestaba, sin embargo, ya desde un principio, la existencia de un duro enfrentamiento entre dos maneras de entender la nueva república y el futuro de Alemania, enfrentamiento que se solucionaría finalmente con la utilización del ejército y a favor de la democracia parlamentaria. El gobierno de Ibert, opuesto a la revolución social y política, encontró los apoyos suficientes para frenar el movimiento revolucionario que protagonizaba la extrema izquierda. El mismo 10 de noviembre se aseguraba el apoyo del ejército, a cambio de renunciar a intervenir en su estructura de mando. También el funcionariado civil se sometió al gobierno de los delegados del pueblo. Por su parte, los sindicatos llegaron a acuerdos con la patronal sobre la jornada de trabajo y el establecimiento de convenios colectivos. Pero el apoyo mayor a la política del Partido Socialdemócrata le vino de los propios consejos de obreros y soldados. Una asamblea de delegados de los consejos de toda Alemania, reunida en Berlín a partir del 16 de diciembre de 1918, aprobó por 344 votos contra 98 la convocatoria de elecciones generales para un parlamento elegido por el pueblo y se decantó en contra de la extensión del sistema de los consejos. El futuro de Alemania debía discurrir, por tanto, por la vía parlamentaria y democrática y por el camino de las reformas y no a través de la revolución, si bien ese camino elegido no sería un camino fácil. La extrema izquierda primero, y a partir de 1920 la extrema derecha, manifestarían pública y violentamente en repetidas ocasiones su rechazo a la vía democrático-parlamentaria. A comienzos de enero de 1919 la extrema izquierda protagonizó el levantamiento espartaquista en Berlín, del 5 al 12, que sería aplastado por el ejército. Los líderes revolucionarios, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg serían asesinados el 15 de enero. Pero durante los meses de marzo y abril habría nuevos levantamientos comunistas y huelgas en varias partes de Alemania. Especialmente significativa fue la evolución de los acontecimientos en Múnich, donde Weber hablaría ante los estudiantes en enero de 1919 y de cuya universidad sería profesor a partir del semestre de verano de ese mismo año. Aquí se había proclamado la República incluso antes que en Berlín, el 7 de noviembre de 1918, y Kurt Eisner se había hecho cargo del gobierno, destronando a la dinastía de los Wittelsbach V. Eisner, presidente del Partido de los Socialistas Independientes, USPD, en Baviera y bajo cuya dirección se formó el primer Consejo de Obreros, Soldados y Campesinos de Múnich, reconoció el carácter provisional de su gobierno hasta que se lograse una representación definitiva del pueblo. Las elecciones para el Parlamento bávaro, Landtag, se celebraron el 12 de enero y el partido de Eisner obtuvo tan solo el 5% de los votos. Eisner, que iba a presentar su dimisión ante los diputados elegidos, fue asesinado y los partidos de la izquierda, socialdemócratas, socialistas independientes y comunistas, formaron un Consejo Central de la República Bávara, que asumió inmediatamente plenos poderes legislativos y ejecutivos. En los días siguientes se discutieron toda suerte de proyectos políticos hasta que se llegó a un acuerdo de Nuremberg, por el que se reforzaban las funciones legislativas y ejecutivas del Parlamento y se reducía el papel de los consejos de obreros y soldados.
Así se pudo constituir un gobierno de coalición bajo la dirección del Partido Socialdemócrata, 18 de marzo, pero pocos días después, un denominado Consejo Revolucionario Provisional, dirigido por Ernst Toller, entre otros, proclamaba la Räterepublik de Baviera, República de Consejos. Esta Räterepublik conoció dos etapas en su efímera vida. La primera semana tras su proclamación tuvo una orientación anarquista, bajo Toller Ingekies, para pasar a continuación a estar dirigida por los comunistas. El 2 de mayo acabó este experimento político mediante la intervención de los cuerpos de voluntarios, experimento que para muchos había significado la última oportunidad de erigir en Alemania una democracia de consejos participativa en vez de la democracia parlamentaria. Precisamente con uno de los líderes de la Räterepublik mencionados, el dramaturgo Ernst Toller, había tenido contacto Max Weber en Heidelberg y en el castillo Lauenstein en 1917. Estos políticos revolucionarios de Múnich, Eisner, Toller, Landauer, Mussam, eran una expresión clara de ese tipo de político guiado por una profunda idealización de la política, que Weber critica abiertamente en la conferencia La política como profesión. Estos acontecimientos de Baviera se desarrollaban paralelamente a la evolución hacia un sistema parlamentario en Alemania apoyada por el gobierno central en Berlín. El 19 de enero de 1919 se habían celebrado las elecciones generales para la formación de la Asamblea Constituyente, elecciones en las que pudieron votar tanto varones como mujeres mayores de 20 años. El resultado de las elecciones en las que Weber participó por el Partido Demócrata, DDP, dio una amplia representación al Partido Socialdemócrata, SPD, y a los partidos del centro. El SPD consiguió, efectivamente, 165 escaños, de un total de 423, el Partido Católico Centrum 90, el Partido Democrático, DDP, 75, los socialistas independientes, USPD, obtuvieron 22 escaños y los partidos de la derecha, Partido Popular, DVCP, y Partido Popular Nacional, DNVCP, consiguieron 22 y 43 escaños, respectivamente. La Asamblea Constituyente comenzó sus sesiones el 6 de febrero en la ciudad de Weimar pues era más segura que Berlín y aprobó una constitución que fue promulgada el 14 de agosto de 1919. Como primera medida la Asamblea había aprobado una ley sobre el gobierno provisional, eligiendo a Friedrich Ebert como presidente provisional el 11 de febrero. Mientras la Asamblea Constituyente elaboraba la nueva Constitución y la extrema izquierda todavía intentaba establecer otro sistema político basado en los consejos de obreros y soldados, otro acontecimiento de trascendencia incalculable para Alemania estaba teniendo lugar en las afueras de París. Se trataba de la Conferencia de Paz que culminó, por lo que respecta a Alemania, con la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. El desarrollo de las negociaciones y el resultado final afectó al propio desenvolvimiento de la Asamblea, pues una parte de los diputados no aceptaba las condiciones que los vencedores imponían a Alemania e hizo que se rompiera la coalición de gobierno, al salirse de él el Partido Demócrata en señal de protesta contra el Tratado de Versalles. Este imponía a Alemania, entre otras cosas, la renuncia a sus colonias en África, la limitación numérica de su ejército a 100.000 hombres, limitaciones en el armamento y la obligación de indemnizar a los vencedores con elevadas sumas. Además, el artículo 231 del tratado hacía responsable a Alemania del inicio de la guerra, al haber forzado con su agresión a entrar en guerra a los otros. Aunque esta declaración no era aceptada por muchos, la Asamblea Constituyente ratificó el tratado en Versalles el 9 de julio de 1919. Ante estos grandes acontecimientos de su época Max Weber tomó una clara y pública posición.
Rechazó frontalmente la revolución, a la que calificó de sangriento carnaval, no solo por sí misma sino también por el hecho de que tenía lugar precisamente en el momento en que triunfaban los enemigos de Alemania. Para él, la revolución interna exponía gravemente a Alemania a quedar a disposición del poder extranjero. Su colaboración con la obra constitucional quedó reflejada en los escritos e informes que redactó con ese objetivo, ya que no pudo hacerla desde el Parlamento al no haber sido elegido 6. Y, finalmente, su posición ante la cuestión concreta de la responsabilidad por el inicio de la guerra y ante la investigación de la misma la dejó asimismo recogida en varios textos. 3. La ciencia como profesión. Invitado por una asociación de estudiantes de la Universidad de Múnich, el Freie Studentischer Bund, pronunció Max Weber una conferencia sobre la ciencia como profesión en enero de 1919, la primera de una serie sobre el trabajo intelectual como profesión. 8. Max Weber expone en esa conferencia algunos de los caracteres básicos de la ciencia y del quehacer científico en su época, centrándose en el problema de la relación entre la ciencia y los valores o creencias de los hombres con el fin de averiguar qué significación puede tener la ciencia como profesión para la vida y el comportamiento personal de los individuos. Al ocuparse de nuevo en esta conferencia de la relación entre la ciencia y los valores, Max Weber continúa el tratamiento de uno de los temas fundamentales de su teoría de la ciencia. Con anterioridad a esta conferencia se había ocupado más ampliamente de esta cuestión en varios artículos, y de manera especial en la objetividad del conocimiento de las ciencias sociales y en la política social, de 19.049, y en el sentido de la ausencia de valores en las ciencias sociales y económicas, de 1917. El concepto de ciencia en la tradición neohumanista. Este problema de la relación entre la ciencia y los valores básicos por los que uno se orienta en su vida estaba preocupando a muchos profesores alemanes desde el cambio de siglo, pues entre 1890 y 1920 se somete a una profunda discusión el concepto de ciencia que se había elaborado en Alemania a comienzos del siglo VI y que había estado vigente a lo largo de todo el siglo. Este concepto tradicional de ciencia, acuñado por el neohumanismo y la filosofía idealista de las primeras décadas del siglo VI, se había convertido asimismo en el principio rector de una nueva idea de la universidad, que había quedado plasmada en la creación y organización de la Universidad de Berlín en 1810 por Wilhelm von Humboldt. La ciencia, tal como la entienden Humboldt y el neohumanismo, va íntimamente unida a la Bildung del hombre, es decir, a su proceso de formación y desarrollo individual. Es precisamente esta conexión con la Bildung del individuo lo que constituye el núcleo esencial de la ciencia para los neohumanistas e idealistas. El valor del conocimiento científico estriba en que es un conocimiento que el individuo ha ido encontrando y organizando por sí y desde sí mismo. Al hacer ciencia, al organizar los conocimientos según un principio unitario, el hombre despliega su verdadera naturaleza. Ahí reside su valor formativo. Solo la ciencia que brota del interior y puede arraigar en él transforma también el carácter. La transformación del carácter es, en definitiva, la meta de la ciencia para el neohumanismo idealista. Ni siquiera se busca el conocimiento por el conocimiento mismo, sino por la formación del individuo. En este planteamiento subyace la idea de que el saber no es algo fijo y establecido, que a lo más podría ser descubierto y recogido, sino que es una creación del sujeto que va estructurando por ese camino su conocimiento progresivo del mundo. La formación científica se convierte así en una etapa de la formación general humana del individuo, en un elemento integrante de su proceso de autodesarrollo. La ciencia es, en definitiva, sabiduría. Y para que la ciencia cumpla estos objetivos, para que sea realmente sabiduría y forme el carácter del hombre, es preciso que no esté subordinada a utilidades o fines prácticos que la desviarían de aquellos objetivos. Esta ciencia pura no depende, por tanto,
de sus posibilidades de aplicación práctica. Un correlato de este concepto de ciencia y de su función para la formación del individuo es la íntima unión que se produce entre ciencia y concepción del mundo. La ciencia debía generar una concepción del mundo, unos determinados valores o convicciones que orientaran y guiaran la vida personal del individuo. La ciencia debía suministrar desde ella misma, desde su propia realización como ciencia, los valores con que dirigir la propia vida personal. Este principio, sin embargo, es el que se somete a discusión a final del siglo VI y en las primeras décadas del siglo XX a consecuencia del hecho de la especialización científica. Es este hecho de la creciente e imparable especialización de las ciencias el que lleva a poner en tela de juicio el concepto neohumanista de la ciencia pura como sabiduría. La mayor parte de los académicos alemanes de la época que transcurre entre 1890 y 1920 veían esta progresiva especialización de las ciencias como una amenaza no solo contra la unidad de la ciencia como tal, sino también como una amenaza contra esa integración tradicional de ciencia y concepción del mundo, de ciencia y vida, que permitía obtener de aquella una guía y un sentido para la propia posición personal en el mundo. Este hecho de la especialización situaba, en realidad, a los científicos y profesores alemanes ante un curioso dilema. Por un lado, estaban participando de lleno en investigaciones científicas especializadas que lograban un merecido renombre nacional e internacional, pero, por otro, no podían evitar la sensación de que estaban perdiendo algo vital, de que los ideales tradicionales respecto a la ciencia se estaban disociando de su práctica científica concreta. Esta situación les resultaba especialmente problemática, pues, a pesar de la evolución positivista seguida por amplios sectores científicos en las últimas décadas del siglo VI, había pervivido aquel viejo concepto de ciencia neohumanista e idealista. Estos académicos alemanes del cambio de siglo no solo estaban experimentando en su quehacer profesional la fragmentación de los conocimientos científicos, sino también esa ruptura de la conexión entre la ciencia y los valores, convicciones existente anteriormente. En resumen, el antiguo concepto de la ciencia y de sus funciones entra en una profunda crisis. La visión de la ciencia pura no sometida a exigencias utilitaristas iba cediendo terreno irremisiblemente a la orientación instrumental y práctica del conocimiento científico y resultaba asimismo cada vez más problemático fundamentar científicamente las distintas opciones personales en cuanto a los valores supremos y básicos que actuaban como orientación para la vida personal. Esta evolución del quehacer científico y la conciencia de la pérdida de su papel orientador para la vida personal genera también en esos mismos años un decidido rechazo de la ciencia. En numerosos círculos de intelectuales se extiende la idea de que la ciencia está en bancarrota, de que es incapaz de llegar a lo auténticamente humano, de acceder a lo que verdaderamente interesa al hombre. La filosofía de la vida, Lebensphilosophie, que se cultiva en esa época, normalmente fuera de los ambientes académicos, y la proliferación de círculos como el creado en torno a Stefan Jorge son muy ilustrativos de esta situación de desconfianza y repulsa ante la ciencia. Para muchos de estos intelectuales la ciencia no conduce a un conocimiento de la auténtica realidad humana y creen, por el contrario, que para acceder a la auténtica verdad del mundo y del hombre hay que caminar por otros caminos, a través de la poesía, la mitología, la intuición y la vivencia interior. La posición de Weber, la conferencia de Weber, la ciencia como profesión, se hace eco de todos estos problemas que sin duda preocupaban a muchos de los estudiantes que lo escuchaban, quienes estaban experimentando personalmente esa crisis de la idea tradicional de la ciencia como vehículo de formación y desarrollo integral del individuo y que se resistían a no seguir buscando, a pesar de todo,
en la ciencia y en las instituciones científicas, en la universidad y en sus profesores, un fundamento sólido para sus creencias y convicciones en una época dominada por profundos enfrentamientos entre diferentes orientaciones políticas y morales. La cuestión central que plantea Weber en la conferencia gira en torno precisamente a la relación que quepa establecer entre la ciencia y los valores últimos que actúan como guías de la vida del hombre. Weber quiere clarificar lo que la ciencia y la profesión científica puede ofrecer realmente a ese respecto, para que nadie se forje vanas ilusiones y esperanzas respecto a ella ni respecto a quienes la practican y enseñan. A la pregunta de qué significa la profesión del científico en la vida del hombre, responde Weber desde la consideración de dos hechos fundamentales de su época. El primero de ellos es la creciente especialización de las ciencias, y el segundo se refiere al hecho de que su época es una época caracterizada por la existencia de distintos sistemas de valores enfrentados entre sí de una manera irreducible. Desde ambos datos conjuntamente expone Weber las limitaciones y las aportaciones de la ciencia como profesión. La especialización de la ciencia es para Weber un dato de su situación histórica de la que uno no puede escapar. Esta especialización tiene como resultado que el trabajo del especialista no pueda lograr un conocimiento de la realidad total, no pueda obtener una visión del conjunto del hombre o del mundo. El trabajo científico especializado está llamado, por su propia naturaleza, a ser superado constantemente. Ese es su destino y su meta, que los investigadores posteriores replanteen las cuestiones anteriores y avancen en el conocimiento. Pero precisamente, por ello surge aquí la pregunta decisiva: ¿qué sentido tiene una ciencia así, porque se hace algo que nunca llega al fin y que nunca puede llegar? Este progreso sin fin no da un sentido inmanente a la propia vida del hombre, pues su vida, como vida de hombre inmerso en la civilización, se halla en una corriente de progreso infinito, en un movimiento continuo que pasa por encima de él, que hace que la vida del hombre, cuando llega a la muerte, no haya podido llegar a su plenitud, pues nadie puede llegar a alcanzar la infinitud de ese proceso en el que se está inmerso y que no tiene fin. La muerte no es, por tanto, sinónimo de plenitud. Y si no se logra un sentido para la muerte, tampoco lo hay para la propia vida civilizada que genera ese sinsentido de la muerte. Con este planteamiento, el novelista ruso Tolstoy, a quien Weber se remite varias veces a lo largo de la conferencia, concluye que la ciencia no tiene sentido, y no lo tiene porque no da respuesta a la única pregunta importante para nosotros, la de qué debemos hacer y cómo debemos vivir. Que la ciencia no da respuesta a esta pregunta básica y decisiva es también para Weber algo realmente indiscutible, pero la cuestión está para él en saber en qué sentido no da ninguna respuesta y si, no obstante, podría aportar algo a quien se plantee adecuadamente la pregunta por el valor y sentido de la ciencia, es decir, si se busca en la ciencia lo que realmente puede dar sin esperar de ella, por el contrario, lo que ella no puede ofrecer. El segundo dato que toma en consideración Weber es el hecho de que su mundo contemporáneo es ya un mundo desmagificado, racionalizado. El proceso de racionalización acontecido en Occidente, al explicar el mundo desde sí mismo, ha conducido finalmente a la afirmación de la existencia de distintas maneras de entender la vida y el mundo, distintos sistemas de valores en una situación de mutuo enfrentamiento y sin posibilidad racional alguna de superarlo. Hablando de manera metafórica, dice Weber que los numerosos dioses antiguos han salido de sus tumbas y que ahora, presentándose y actuando como poderes impersonales no en la forma personal y mítica de los dioses antiguos, entablan de nuevo una lucha eterna entre ellos, la vida solo conoce esta lucha entre aquellos dioses, o, dicho sin imágenes, solo conoce la realidad de la incompatibilidad existente entre las distintas posiciones posibles acerca de la vida. Esta oposición existente entre los distintos valores supremos, entre los distintos dioses, y sin posibilidad de que se resuelva alguna vez ya había sido explicada por Nietzsche,
al que Weber se remite expresamente en la ciencia como profesión. Desde Nietzsche y Baudelaire sabemos que algo puede ser bueno aunque no sea bello, e incluso algo puede ser bueno por no ser bello, o algo puede ser bello, no ya aunque no sea bueno, sino por no serlo. La verdad, la belleza, la bondad no solo pueden no coincidir en la realidad, sino que están enfrentadas normalmente entre sí. Y en esta realidad, con múltiples valores opuestos entre sí, con múltiples dioses en lucha continua entre sí, no es la ciencia quien domina sino el destino 15, es decir, la ciencia no puede resolver esa lucha. ¿Qué puede ofrecer entonces la ciencia? La ciencia no puede suministrar el sentido y la orientación para la vida práctica, como si ocurría en Platón o en el concepto neohumanista de Bildung. Tampoco suministra el camino hacia lo verdadero, hacia la auténtica naturaleza o hacia Dios, como ocurría en los artistas del Renacimiento o en algunos científicos de la Edad Moderna. No ofrece tampoco el acceso a la felicidad. Ya Nietzsche de nuevo se refiere expresamente a Weber. Nietzsche había lanzado su demoledora crítica contra el último hombre que había encontrado la felicidad y estaba satisfecho consigo mismo. Ese último hombre después de él tendría que venir otro tipo de hombre. El superhombre era el hombre en quien se había extinguido ya la potencia creadora del ser humano, el hombre que ya no es una tarea para sí mismo y que ha perdido toda fuerza para trascenderse a sí mismo. 16. ¿Qué es lo que realmente puede ofrecer la ciencia al hombre? La ciencia, según Weber, aporta conocimientos sobre la técnica que, con su cálculo y posibilidades de previsión, domina la vida, aporta asimismo los métodos para pensar, pero sobre todo aporta ayuda y claridad a la hora de hacer el examen de conciencia sobre el sentido de nuestro propio quehacer humano. La ciencia ayuda a comprender cuáles son los valores o los dioses de un determinado sistema, ayuda a saber que es necesario elegir entre los distintos sistemas de valores existentes y ayuda a clarificar la toma de posición personal frente a uno mismo y frente a lo que uno hace. Y Weber piensa que esto no es poco, realmente. Pero la ciencia, ciertamente incluidas aquí la historia, la sociología, la economía política, la teoría del Estado, no da una respuesta a la cuestión básica de qué debemos hacer y cómo debemos organizar nuestra vida. Esto sería función de un profeta o de un mesías, no del científico, no del profesor. La universidad, como institución de la ciencia, no es para Weber una institución que pueda ofrecer a sus estudiantes creencias y convicciones, posturas concretas ante la vida y el mundo. Ya en 1.